Si seguimos así, vamos a pasar años con el libro de Efesios. Bien. Vamos a leer algunos versículos del 6 en adelante, ¿está bien? ¿Lo leemos juntos? Efesios capítulo 1, del 6 en adelante. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Y lo leí hasta ahí porque creo que ahí termina una etapa o no un capítulo, pero sí una etapa, y en el 15 comienza otro tema. Pero solo a modo de repaso quiero tener, estoy toda la semana enfermo. Para los que oran por mí, llevo 2 semanas con crisis. Tengo que salir de esto. Un poquito de repaso. Habíamos visto lo que es redención. Y eran 3 tiempos: el rescate, la liberación de la maldición y la libertad. ¿Qué nos da esa redención? Bueno, me pasé por alto algunos versículos, pero anteriormente habíamos visto también el ser adoptados, colocados en la familia, colocados con la capacidad de un hijo mayor. Las 2 palabras que se utilizan, una sola utiliza Juan, que era como niño, y esta que utiliza Pablo, que es colocarlo como hijo mayor. Todo lo que tiene que ver con predestinación lo explicó Álvaro, y era el previo conocimiento. Y después yo expliqué lo que era redención. El ser aceptos en el amado es ser aceptados en Cristo. Otra cosa muy práctica. A veces oramos para el Señor: quiero llegar digno a tu presencia. Por favor, no ores por algo que no es correcto. Cuando Dios te ve a través de Cristo, sos digno de su presencia. Pero Señor, no espero que valga. Dios me hizo así. Entonces le corresponde a Dios decir: así te hice, así viví. Ahora, en el versículo 7 yo me olvidé de algo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Se dan cuenta que hay 2 tiempos? Perdón y redención. La redención me libera. Compran el precio, me libera, me pasa de la maldición a la bendición y me da libertad. ¿Pero qué más me da? El perdón de mis pecados. ¿Por qué Dios perdona mis pecados? Por la riqueza de su gracia. Si no fuera así, Él es rico en misericordia y es rico en gracia. Y gracia es que tengo lo que no merezco. ¿Qué pecados míos fueron perdonados? Todos. Y ni se te ocurra pensar en pasado, presente y futuro, porque cuando Cristo estaba en la cruz, todo era futuro. Cristo perdonó todos mis pecados. Por eso me ve limpio, por eso me ve digno. Cuando pienso en esto, automáticamente puede venir a mi mente o a la tuya: bueno, pero si todo está perdonado, entonces vivo como quiero. No, no puedes hacer eso. Porque tengo demasiadas cosas y por la riqueza de su gracia tengo perdón. ¿Que podemos pasar momentos difíciles? Claro. Con toda honestidad, para poder compartir con ustedes hoy, pasé varias horas quieto esta semana, pero hoy también fui a un velorio a la mañana. Pasé un tiempo hermoso viendo a Dios obrando en una vida. El Señor que había... Nosotros siempre decimos perdido a su esposa, no, el esposo estaba con Dios, y el esposo estaba dirigiendo el velorio, compartiendo las riquezas de Dios, cantando, dando testimonio. Ese tipo me dio fuerza.
Yo llegué a casa, todavía no me sentía bien, y me puse a escuchar música, a orar. Por eso le pregunté por una canción que dice, ¿cuál es? A tus pies, señores, a sus pies. No me acuerdo mucho la letra, pero estoy tarareando. La lectura bíblica, esa canción, me hizo acordar quién era en Cristo y que su poder se perfeccione en mi debilidad. Porque yo ya sé quién soy, pero a veces tengo que buscar la fuerza de Dios. Ahora, ¿por qué tengo eso? Por la riqueza de su gracia. Yo no lo merezco. Dice después, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según se le dio la gana. Ese es su beneplácito, esa es su voluntad. Dios no tiene por qué explicarnos lo que hace. Y es la primera vez que aquí aparece la palabra oikonomía o dispensación. Sí, en el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la oikonomía, que es administración del cumplimiento de los tiempos. Cuando vamos al versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Van a notar algo en el libro de Efesios. Habla de nosotros y vosotros. Este nosotros y vosotros, ¿Pablo de qué origen viene? Judío. ¿Y a quién está escribiendo? A gentiles. Entonces es muy posible, no es la última palabra, pero es muy posible que entre nosotros y vosotros sean judíos y gentiles. Pero cuando hablamos de herencia, nosotros somos la herencia de Dios en Cristo. La herencia que Cristo compró con su sangre para el Padre. Que también heredamos un montón de cosas en Cristo, por supuesto. Todas las riquezas de su gracia son mías, pero somos la herencia de Dios en Cristo. Que Dios en su previo conocimiento, esta es la palabra predestinación, había designado. ¿Por qué? Por su voluntad. Y acá viene, ¿para qué estamos en la tierra? Para alabanza de su gloria. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Y este principio el apóstol Pablo lo repite de diferentes maneras, en diferentes formas, pero vayan conmigo a Colosenses. Creo que se me perdió, la Biblia está, Colosenses 3. (3:17). En el capítulo 3, después que el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo tiene que vivir en forma abundante en nuestras vidas, en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ustedes pueden leer todo el contexto donde habla de los hijos obedeciendo a los padres, el matrimonio cumpliendo su voluntad, todo lo demás. Pero ¿para qué estamos? Para su gloria. Nos suena interesante, pero Dios nos creó exactamente para su gloria. Y ahora viene una palabra que si la entendemos, nuestra vida va a ser diferente de hoy en más. Y cuando vayan en bus, como decía Osvaldito, o cualquier tentación que él quiera enfrentar, el día que entienda que fui sellado, todo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque lo primero que el sello me hace dar cuenta, una palabra, pertenencia. ¿De quién soy? Si ustedes quieren mirar un poco la historia del sello, hace años atrás se utilizaba, en el día de hoy también, pero hoy un sello puede ser mucho más fácil adulterado que antes, se utilizaba sellos y los reyes lo tenían en un anillo. Entonces lo que iba con el anillo sellado le pertenecía a quién. Yo no podía abrir si no era la persona que tenía que recibirlo. Eso era señal de pertenencia, esto era mío. Hoy cuando yo veo una carta, ¿vos tenés tu carta ahí? Después Osvaldo nos va a dar una carta. La carta. Pero el tipo, ¿el sello tenés ahí? El tipo sí sacó un sello. Esa carta le pertenece a Osvaldo. Claro, hoy podemos ir a la imprenta. Hoy podemos ir a la imprenta. No, esto no es, pero no importa. ¿De quién es esta cara? Pobrecito, no, esta no era. Déjame ahí para que no me olvide. Osvaldo hizo una carta. Esa carta tiene un sello.
Si todo funcionara legalmente, esta carta le pertenece a quién? A Osvaldo. ¿Por qué? Porque tiene su sello. Y nadie podría tocarla sin que Osvaldo lo autorice. ¿Por qué? Porque tiene el sello de Osvaldo. El que ve esta carta sabría que es de Osvaldo. El que ve a un cristiano ve un sello. Si bien es cierto que nosotros, yo vivo a Scott y no le veo ningún sello, ¿para qué otra cosa se utilizaba el sello? ¿O se utiliza en el día de hoy? Las mascotas tienen un sello. En el día de hoy ya no tienen sello, tienen un pequeño chip que se lo ponen acá abajo a los perritos de raza. Pero antes le ponían un sello. Y algo así porque se lo ponen en la nalga. Las vacas tienen un sello. ¿Sí? ¿Para qué le ponen un sello? Pertenencia. Pertenencia. Entonces, ¿dónde nace la idea de la pertenencia? Es la morada del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vamos a Juan capítulo 14. Juan 14. No voy a leer todo el capítulo porque estoy convencido que ustedes conocen este capítulo. Y si no me van a defraudar mucho si sé que no leyeron Juan 14 mínimo. A partir del versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará el Espíritu Santo, que aquí le llama Consolador, para que esté con ¿quién? ¿Por cuánto tiempo? Con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, otro nombre, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Está conmigo. Y desde el momento que nací de nuevo, está en mí. Eso es la morada del Espíritu Santo y ese es el sello que Dios pone su presencia en mi vida. Por eso quizás, desde que entendí esta verdad, me cuesta mucho entender, volvamos a Efesios, me cuesta mucho entender personas que van buscando la presencia de Dios cuando ya la tienen. Podríamos leer muchos pasajes más donde habla de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero vamos a Efesios y encontramos este pasaje. Vamos a Efesios 4, capítulo 30, versículo 30. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Léelo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gracias. Vamos a leer uno más. 2 Corintios 12. 2 Corintios 1, perdón, versículo 22. Uno 22. ¿Quién lo quiere leer? Léelo, Katy. También nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gracias. El cual nos ha sellado y nos dio las arras, otra palabra que aparece ahí. Ahora, solamente encuentro al apóstol Pablo hablando del sello. Y no es un sello literal, es un sello figurativo que me habla de pertenencia, de saber quién soy. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Vive. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando el Espíritu de Dios está en mi vida, yo estoy disfrutando toda su plenitud. Por toda la vida abundante que Él me quiso dar. Por eso me habla de paternidad también, no solo de pertenencia. Él es mi papá. Por eso, como dice Romanos capítulo 8, yo puedo clamar en mi interior: Abba, Padre. Y en momentos difíciles, donde parece que todo se viene abajo, donde parece que nadie está, yo siempre disfruto la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está. Ahí está. Y es muy posible que haya gente que está lejos de Dios, como el testimonio que yo leí por WhatsApp hace unos días, unos sábados atrás, y que en el momento difícil se dan cuenta que Dios estaba ahí. Puede ser que una persona sea infiel a Dios, pero Dios permanece fiel. ¿Por qué? Por su gracia, no porque yo lo merezca.
Por eso no solo es la pertenencia, sino su paternidad. Él es mi papá. Dice Efesios 1 otra vez. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primer paso. ¿Qué es la palabra de verdad? Segundo paso, el evangelio de salvación. Lo segundo que tengo que escuchar. La palabra de verdad es la palabra de Cristo. El evangelio que salva es el mismo Cristo. Pero para contestar a la pregunta que estaba ahí, no te va a salvar si un día fuiste a una iglesia o una célula y levantaste la mano o alguien te dijo, orá así, Señor, te recibo como mi salvador personal porque te pido perdón de todos mis pecados, amén. ¿Eso te puede salvar? No. Pero yo fui a una campaña en una iglesia y oraron por mí, tampoco. Que te quede bien claro, una persona que se arrepiente y ora para recibir a Cristo no necesariamente es salva porque no sabe de qué se está arrepintiendo. Ah, pero se emocionó y lloró. Mi perrita se emociona cuando llego y mueve la cola. Pero no la hace salva. Esa es Daisy. Para que una persona sea salva, tiene que saber de qué está siendo salva. Lo primero que la Biblia dice, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo está una persona antes de Cristo? Muerta. Ahora no se refiere a la muerte en la caja. Eso sería lo de menos. Tal vez algunos de los que estamos acá viene a ictus, mañana va a la iglesia, el lunes se confiesa y el martes se hace monja, no sé. Pero eso te sigue manteniendo muerto. Si uno de estos dos que cantaba recién, ¿alguna vez vio un muerto cantando? ¿Cómo se imaginan un muerto cantando? Bueno, hay gente que canta como muerto, ahí sería mejor que no cante. No era el caso de ustedes. Miren, una persona puede tener actividad aún dentro de la iglesia evangélica. Puede ser el pastor de la iglesia, puede ser el monaguillo de la iglesia católica, puede ser un teólogo de renombre y no conocer la gracia de Dios. La Biblia, yo lo voy a explicarlo más rápido y si tenés una duda no salgas de esa puerta sin saberlo. ¿Por qué? Porque de eso depende tu eternidad. La Biblia dice que todos nosotros estamos muertos por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Pecado es no hacer lo correcto, pecado es cerrar al blanco. ¿Cuántas personas pecaron? Por cuanto todos pecamos, fuimos separados de la presencia de Dios. ¿Por cuántas personas entró el pecado al mundo? Por una persona entró el pecado al mundo. Por esa persona pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y así como el virus del SIDA se transmite por sangre y parecía incurable, el pecado es incurable y se va transmitiendo de persona a persona. Qué triste, porque vamos al Antiguo Testamento y vemos que Dios hace esa división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Por qué? Por pecado. Vemos al salmista diciendo, en pecado me concibió mi madre. Vamos al Nuevo Testamento y vemos al Señor Jesús hablándole al pueblo de pecado. Ahora, la Biblia dice, Romanos capítulo 3, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Y en el 26 dice exactamente lo mismo. La diferencia es que en uno dice que todos somos pecadores y en el otro habla de la consecuencia del pecado. Cuando habla de muerte, habla del infierno. ¿Cómo te sentís cuando tenés una persona que sabés que no la vas a ver más? Nunca más. Lo que Dios está diciendo, que el que peca va a ser separado de Él una vez y para siempre. Y si haces una leída rápida por el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que son más las veces que Jesús habla del infierno que del cielo. ¿Por qué? ¿Para asustarnos? No. Para advertirnos que hay un lugar donde Él no quiere que estemos.
El infierno no fue preparado para nosotros, sino para Satanás y todos los ángeles que desobedecieron. Por consecuencia vamos nosotros por nuestro pecado. Y qué interesante, porque Dios no elige quién va al cielo y quién va al infierno. Ahora vamos a ver, nosotros tomamos esa decisión. Pero hasta acá todos somos pecadores. La consecuencia de ser pecador es el infierno. Y yo sé que más de una vez escuchaste esto. Pero cuando Dios vio esa condición, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió. La sangre de Cristo se derrama en la cruz. ¿Y sabés qué es lo que sostenía a Jesús en la cruz? No eran esclavos, era el amor que tenía por vos y por mí. Cristo muere, pero un día resucita. Vence la muerte. Cuando estaba en la cruz, pagó el precio de todos mis pecados. Cuando resucitó, me dio victoria. Y cuando vino a mi vida, me selló y me hizo suyo. Pero dice el versículo del sello: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Sabéis qué es creer? Creer es confiar. Creer es confiar. Tan fácil como eso. Pero ¿qué más tengo que hacer? Confiar. Y después, confiar. ¿Sabés que la gente a veces tan terca dice: pero yo quiero hacer algo más? ¿Y tengo que hacer alguna obra? No. ¿Tengo que hacer alguna oración? No. La religión hizo mucho veneno, metió mucho veneno, entonces pensamos que hay que orar para ser salvo. Y escuché un grupo de personas que dicen: lo que pasa es que esa persona no se acuerda del día que oró para ser salvo. Perdón, ¿dónde está eso en la Biblia? Y si alguno piensa así acá, respete mi postura diferente. Pero yo no tengo que tener un día en el cual me acuerdo, tengo que tener un día en el cual nací de nuevo, porque quizás me acuerdo que oré. Le voy a contar algo. Yo llegué al campamento de Palabra de Vida. Cuando llegué al campamento de Palabra de Vida, mi esposa que no escuche, llegué al campamento y ya había orado para recibir a Cristo hace mucho tiempo y yo sabía que era salvo. Pero no estaba viviendo bien. Estaba José Jordán predicando y hablando del infierno. Me pegué un susto que yo no me quería quemar como el hombre decía. Y yo sabía todo lo que había hecho. Así que un consejero, Eduardo Bullnay, que lo conoces, me llamó fuera y yo le decía: es que me voy a ir al infierno. Y él me predicó y me hizo orar y todo. Yo oré para darle gusto, pero yo había orado, yo sabía que era salvo. Yo sabía hasta con quién había orado. Entonces después estaba la confusión: ¿habré orado con Bullnay o habré orado con Daniel Sucherino? No, yo había orado hace tiempo atrás. Lo que pasa es que el susto me llevó a hacer algo, volver a tener esa emoción. La salvación no es emoción, la salvación es confiar. Ahora, tan fácil como creer que este vaso tiene agua es creer que Cristo quiere salvar. La decisión ya va a ser tuya. Pero dice que van a ser sellados con el Espíritu Santo, o sea, con la presencia de Dios, siendo hijos de Dios, la paternidad de Dios. ¿Quiénes? Los que creen. ¿Pero qué tengo que hacer para creer? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y saben qué es fe? Otra vez, fe es confiar. Pero escucha bien, hay gente que confía con la mente. Sí, yo creo en Dios. Dios lo guarde, Dios te lo cuide. Y le da lo mismo decir Dios que el diablo. Creen de acá. Otras personas tienen fe emocional. Señor, yo creo, pero ante el primer problema se desaparecieron. ¿Por qué? Porque nunca entendieron. Y las otras personas simplemente, fe intelectual, fe emocional, las otras personas pasan y nunca toman una decisión. Yo entendí mi situación de pecado, sentí en mi corazón la necesidad de Cristo y le pedí que llene ese vacío. Oí y creí. Entonces fui salvo. ¿Qué recibo después? Recibo las arras de su herencia. ¿Qué las arras? El anticipo. Puedo vivir hoy como si ya estuviera en el cielo, porque tengo el anticipo. ¿Qué es el anticipo? Tengo al Espíritu Santo de Dios hoy
para disfrutar su persona y su carácter en mi vida. Por eso puedo disfrutar su presencia en mi vida, por eso puedo disfrutar su paternidad en mi vida, porque le pertenezco. Ahora, yo no puedo terminar este tiempo acá, no te voy a pedir que cierres tus ojos y ores una oración más. Te voy a pedir que cierres tus ojos y como no sé quién puso esta pregunta, que te hagas la misma pregunta. Si hoy te morís, ¿qué pasa con vos? Si no tenés seguridad, la Biblia te da esa seguridad. La Biblia dice que el Espíritu Santo de la promesa quiere ser tu herencia, quiere ser tuyo hoy. Entonces, vos podés ahí donde estás decirle, Señor, hoy entendí, no quiero seguir muerto, hoy quiero tener vida, porque Cristo me da vida. Si te animás a hacerlo, cierra tus ojos. Y en el silencio de tu corazón entre vos y Dios, orá. Y simplemente yo voy a tener un minuto y después voy a orar, pero con mucho gusto estamos para ayudarte. Si no sabes dónde vas a pasar tu eternidad, tal vez querés que te lo expliquemos un poco más detalladamente, con mucho gusto lo vamos a hacer.